familiar, otras amiloidosis familiares, amiloidosis sistémica senil y asociada a diabetes. La amiloidosis primaria, generada por las cadenas inmunoglobulinas, la capa y la rama, producidas por las células plasmáticas, posiblemente sea la más común. Su nomenclatura es AL, todos los libros van a mirarlo así como AL. Y la etiología de esos dos es básicamente un problema de mieloma múltiple, que es una producción de el mieloma es una neoplasia maligna de las células plasmáticas, y esa neoplasia maligna va a producir un tipo de inmunoglobulina específica, y de ello va a producir inmunoglobulina de tipo capa o de tipo lambda. Específicamente, no va a producir otro, por eso es un problema monoclonal. Y ese inmunoglobulina es el que se deposita en diferentes partes del cuerpo. Todos los órganos que se puedan, incluido el corazón. Pues ya entonces también decirte que la amiloidosis cardíaca puede ser por una amiloidosis primaria. Pero para decir eso, tiene que haber el antecedente de que ese paciente está sufriendo de una enfermedad neoplásica o un linfoma plasmacitoide, por ejemplo, no solo un mieloma. Pero tiene que haber ese antecedente. Si no, no se puede calificar. Desde el punto de vista clínico, se puede identificar si es una amiloidosis primaria o no que esté comprometiendo, por ejemplo, el corazón. Si no hay esos antecedentes, eso se descarta. La amiloidosis secundaria, ahí dice que es un amiloide sérico. ¿Qué es eso? Es una proteína, una inmunoglobulina, pero ya no de las gamma-globulinas, ¿no? Y ahí la nomenclatura es AA, ¿no? Que son estos. Ese es el AA, que es el tipo sérico. ¿Y cuáles son los agentes etiológicos? Una artritis reumatoide, una tuberculosis, unas enfermedades autoinmunes de diferente característica, enfermedades infecciosas, que son los causantes de un aumento de estas inmunoglobulinas. Y esos también tienen la posibilidad de infiltrar o de depositarse en órganos. Uno de esos órganos puede ser el corazón también. Pero para decir que eso sea una amiloidosis secundaria es necesario que se tenga el antecedente de que esté sufriendo de alguna enfermedad. O sea, esta amiloidosis secundaria está relacionada a enfermedades crónicas, persistentes. El otro, una amiloidosis familiar.
transthyretina. O sea, transthyretina es una proteína, es una prealbúmina, que su nomenclatura es el ATPR. Es un problema ya de herencia autosómico dominante. Hay otras amiloidosis, como bien acá familiares, que también son autosómico dominantes. No lo vamos a poner atención. Hay otra que es interesante, que es la amiloidosis sistémica, senil. Ahí dice que la proteína precursora es una beta proteína, la nomenclatura es A beta y la enfermedad es el Alzheimer. Y la última, asociada a artritis reumatoide. No, asociada a diálisis. No, asociada a hemodiálisis. La hemodiálisis es un procedimiento que se utiliza para pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminal. Y la única forma de que el paciente sobreviva es hacerle hemodiálisis. Esta hemodiálisis, con el tiempo, tiene que hacerse ese procedimiento por varios años. Va a producir una proteína que es la beta-2 microglobulina, que es el que va a aumentar en el organismo. No es que vaya a producir, va a aumentar. Siempre se produce. Esta es su nomenclatura. Y ese tiene también la posibilidad de depositarse en los órganos. Uno de los órganos que más frecuentemente se deposita es el corazón. En este otro ejemplo que han visto acá es la misma cosa que ya hemos visto. El problema está en la característica de la amiloide, de la proteína S. ¿Qué sucede? Este es el de la primaria, de la célula plasmática. Este es el de la secundaria. Este es el de las familiares, la TTR proteína. Posiblemente esta es la característica de cómo se va a moldear y distorsionar la proteína. Son una serie de elementos, ¿no? Plegados. En la ATTR, por ejemplo, es una proteína cuadrómera o tetrámera, que se rompe, se distorsiona y se hacen monómeros. Esas proteínas monómeras después se vuelven a distorsionar y son como láminas que se pegan unas a otras. Y esas tienen la altísima capacidad o propensión de depositarse, ¿ya?, en los órganos. Las proteínas, hay una entidad que es la amiloidosis senil, que es en personas de edad, no es el que está ahí, es la amiloidosis sistémica senil, no, es el Alzheimer, no, es otra. Pueden estar relacionados o no, no sé, pero tienen esa característica de estar, de comenzar a aparecer en personas de 60 años para arriba, 70 años para arriba, y tienen esa posibilidad de solamente tener amiloidosis en el corazón. Y esta transthyretina, por ejemplo, es una proteína que se produce en el hígado, o sea, es una prealbúmina. Y esta amiloidosis de la edad, vamos a decirle para no confundir con el senil que está acá,
va a distorsionarse, como ya vimos ahí, de los pliegues primitivos que tienen, se va distorsionando, alterando y se van haciéndose láminas de monómeros, y esos son los que se van a depositar en el corazón. Esa es más o menos la parte de la etiología. Ha habido muchas formas de identificar depósitos en diferentes órganos, porque la fibrosis no es una cosa rara. Se encuentra, tampoco es tan frecuente que digamos, pero está ahí. Y hay un tipo, como ahí se ve, en T1 le puse un contraste con inversión, recuperación, blocker modificado, o sea, es un tipo de contraste de colores ahí que se hace con la resonancia magnética. Porque ahora pues con la espectrofotografía y las mediciones de los colores, el espectral en medicina se ha aprovechado un montón. Entonces aquí están viendo el corazón de caracteres normales. Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Cuando hay un paciente que se enferma de esto, porque el diagnóstico desde el punto de vista clínico es que ese paciente va a tener enfermedad cardíaca, va a comenzar a tener problemas cardíacos. Una de las posibilidades es que sea una insuficiencia cardíaca, que va a ser desde una cosa leve y poco a poco va a avanzar. Va a tener de repente arritmias o alteraciones en las válvulas. Entonces, uno no sabe qué cosa puede ser, no es fácil a veces hacerle una biopsia o determinar cuál es la causa, porque debe haber algún antecedente, algún problema etiológico para eso. Entonces utilizan este método y encuentran aquí, en este es el izquierdo que está en rosado, y ven que hay huecos, muchos espacios, muchos huecos. Porque no se ha coloreado uniformemente, no está rojo uniformemente. Eso a los médicos les da el diagnóstico posible de que eso es un depósito dentro del miocardio, de un elemento que está infiltrándolo y está causando el problema de la insuficiencia cardíaca. Y dentro de sus posibilidades es amiloidosis. No solamente es eso, porque dentro del corazón, en el corazón hay que hacerle varios diagnósticos diferenciales. Primero ver si realmente es un problema propio del corazón o es un problema de las arterias, que secundariamente se compromete, lo que compromete secundariamente al corazón. Y si es una enfermedad primaria, los médicos, los clínicos en su estudio de evaluación en el paciente dicen, esta es una enfermedad cardíaca primaria, y por esa característica van a decir, bueno, sí, es lo que se le llamaría una enfermedad cardíaca primaria de tipo restrictivo. ¿Por qué? Porque con el movimiento, si esto lo hace dinámico, van a encontrar que el corazón no va a hacer la contracción como debería, se queda en el camino, es un poquito nada más de contracción y de relajación igual, poquito. Entonces está restringiéndose el movimiento de ese corazón, a eso se le llama cardiomiopatía restrictiva. Y eso es lo que causa. No es primariamente, o sea, no es solamente la amiloidosis, sino también puede ser otros elementos que se depositan. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los frecuentes también es la hemocromatosis.
Bien, este es el corazón con este problema. Se ha cortado transversalmente. Este es el ventrículo izquierdo y este es el derecho. ¿Ya? Normalmente el miocardio del lado izquierdo es mucho más grueso. ¿Ya? O sea, eso no es problema. El asunto está en que aquí debería de ser todo homogéneo, el color del músculo. ¿De qué color? El color normal es este. Un poquito acá. Esto. Y aquí en el septo también puede ser esto una parte normal. ¿Y cuál es lo normal? Es esto. Áreas blanquecinas. Acá está bien definido, acá se me acá por uno de los arreglos ahí, aquí, juntos, o acá. Acá parece que se metió el pilar. Esos son los puntos de anormalidad en este corazón. Que está aumentado el tamaño el grosor del corazón, sí, podría uno considerarlo si uno lo mide también. ¿Se acuerdan cuánto es la medida, no? Pienso, creo. Y el problema está en que este corazón, porque existe ese material metido dentro del miocardio, este miocardio no va a funcionar bien. Esa es la realidad. Por eso se le llama así, es un problema de restricción. Y en la microscopía se ve así, es más o menos semejante. Ustedes ven, el músculo normal, el miocito normal es este color más oscuro, morado ahí, con hematoxilina. Ese es el músculo cardíaco. Ahora, y la zona donde está infiltrado, donde está dañado, son estas zonas blanquecinas, pálidas. Todos estos. Y esta es una muestra. En otros sitios puede haber más, en otros sitios puede haber menos. Si uno hace varios cortes, y va a haber esa característica. Este es otro, en otro corte, en otro tejido. Pero es la misma cosa. Lo más coloreado, acá de rosado, oscuro, son los miocitos normales. Y las zonas pálidas, esta de acá, es ese depósito de este material amiloide. Y vean que es irregular. Puede ser desde la parte más profunda, o sea, pegado al endocardio, y otras también más pegadas hacia el pericardio. O sea, todo el grosor del músculo. ¿Ven? Miren ahí. Ahora vamos a verlo poco a poco, más aumento. Este es tejido adiposo, por si acaso. ¿Ven? Adipocitos. No dice qué cosa hace los adipositos ahí dentro del corazón. Bueno, es un depósito también, o es una presencia del tejido adiposo metido allí, porque ese paciente debe de tener un problema de gran cantidad de tejido adiposo en el cuerpo y el corazón no se salva. Es un problema metabólico. Por eso no tiene nada que ver. Estos son los miocitos normales. Todos estos. Y aquí es el problema. Aquí
se ve como no hay miocitos o que están aquí atrapados dentro de estas zonas, de este espacio blanco y todo esto. ¿Cómo comienza esto a depositarse? Esto se deposita de poquito. Entonces, si ya dijimos en la patogenia de que esto va, esta es una producción a partir de las de la previa albúmina, una proteína que se produce en el hígado, esto va dándose vueltas en la sangre. Y cuando llega por los capilares, va a quedarse y se va a depositar aquí. ¿En dónde? En las zonas intersticiales, entre los miocitos. Entonces, si aquí comenzamos, que se va depositando aquí, por acá, por aquí, en la medida que va aumentando el número de depósito, va a hacerse así, poco a poco, y va agrandándose. Esto todavía no está tan grande, aquí un poco, ahí como hemos visto un poco, pero este está bastante grande. Poco a poco se va depositando. Y ese depósito hace que algunos miocitos queden atrapados y ahí van a morir, van a ser colapsados. Y a la larga, este material amiloide va a reemplazar al músculo. Claro, no lo va a reemplazar completamente, porque el paciente ya va a fallecer, va a morir. Porque basta con que haya una buena cantidad de esto que el corazón no funciona. A menos que le hagan un trasplante, ¿no? ¿Ves? Acá, todo esto. Todo esto. En la pared, esta es otra cosa interesante. Este es un vaso sanguíneo. Y miren cómo se ha depositado este material amiloide alrededor, o sea, en la pared, mejor dicho, de ese vaso sanguíneo. O sea que se deposita donde puede. Una especie de predilección a nivel de este tipo de casos en los cuales si es que fuera una amiloidosis cardíaca solamente, si es que fuera una amiloidosis primaria, va a estar enfermo un montón de sitios en el cuerpo, porque eso se deposita en cualquier órgano, igual que la amiloidosis secundaria, incluido el corazón, pero hay sitios en que solamente en el corazón puede haber. Más o menos. Este es el material amiloide que se deposita. Un poquito por acá, pero va agrandándose. Este es un capilar y miren por acá cómo en la pared está depositado. ¿Ya? Y claro, los miocitos que están ahí van a tener que compensar los miocitos que ya no hay. Entonces, ¿qué cosa hacen? Hipertrofia. ¿No es cierto? Esa es la característica, porque aquí no hay proliferación. Se supone que no hay proliferación. En teoría sí la hay, pero no está demostrada la proliferación. Otro, ahí se ve. Muy nítido, muy característico de cómo este material pálido y alino se ha ido progresivamente depositando y todo lo que está a su alrededor va siendo destruido, que son los miocitos. Aquí quedan unos cuantos, es un vaso, un capilar atrapado. Ahora, miren esta cosa que está dentro del citoplasma de los miocitos, la cosa naranja, ¿no? ¿Lo ven? ¿Qué es? Esa es una demostración clara de que este es
encima. El músculo cardíaco no está eliminando los residuos de su metabolismo y quedan ahí atrapados. Hay correlaciones que pueden ayudar. En histoquímica se puede hacer con ayuda de histoquímica y uno que se llama el rojo de Congo. Este rojo de Congo ayuda a identificar si hay depósito de este material amiloide en algún órgano, en este caso en el corazón. ¿Ya? Y es este color naranja. Este naranja es. Aquí no hay tanto, algunos no lo tienen, pero otros sí. No es que esté coloreando las células, no, los espacios entre las células. Y también se puede ver con refringencia, con luz polarizada en el microscopio. Se puede identificar eso. Pero eso depende del tipo de amiloides. No todos los amiloides hacen refringencia. Ahí están. Estas zonas válidas. Que son, ¿qué podríamos decir? Lo que podría uno pensar en el depósito de este material, porque aquí el músculo cardíaco, los miocitos están bien coloreados. Hay una buena diferencia en la zona pálida con la que está más oscura. Listo. Otro caso. Sarcoma de Kaposi. Este sarcoma de Kaposi es una entidad que se ve frecuente, ha disminuido un poco en la población, pero se encuentra, depende de qué tipo de población uno va a estudiar. Sarcoma, como su nombre lo dice, ya ustedes lo han aprendido, es una neoplasia, se supone de origen mesenquimal, por eso se le dice sarcoma. Y Kaposi porque el que encontró este caso es un patólogo, me parece que es europeo, austriaco, que se llamaba Kaposi. Y lo puso el nombre. A ver, ¿quién es el agente etiológico de esto? Esa es una tablita que acuérdense porque es interesantísima. Hay 8 entidades producidas por la familia de los virus herpes. Esta familia, bien patológica, patogénica, hace daño al ser humano. Pero el ser humano necesita tener algunas condiciones como para que tenga la enfermedad, porque este Kaposi está en todo lado, probablemente todos lo tengamos, entró por algún sitio. Pero necesita tener pues, algunas condiciones para que manifieste la enfermedad, pero después no. Pero sucede. Y ahí está. El virus del herpes simple tipo 1, es el que más se ve en la población. Esa lesión herpética que es una vesícula que puede estar en cualquier parte del cuerpo. 1, 2 o 3 o unos piquitos ahí. Generalmente que se ve en el labio, la boca. Tórax, cualquier sitio.
el varicela zoster, virus varicela zoster, es el típico herpes en la piel, pero que se correlaciona con el nervio periférico. Va en dirección del nervio periférico. Entonces, todas las ampollas y todas las lesiones se ven en esa dirección. Fastidioso, doloroso, pero no hay mayor problema. El virus Epstein-Barr es una familia de herpes. Y ese sí que hay que tener mucho cuidado con eso. Da dos entidades, uno que es la mononucleosis infecciosa, ya el contagio es básicamente sanguíneo, por la mucosa, por los labios, que produce una enfermedad aguda, con adenomegalias y cosas de ese tipo. Y el otro, que es lo más grave, produce linfomas. Linfomas no Hodgkin. Y son más serios. Ese sí es una enfermedad de alto riesgo de mortalidad. Después el otro está el citomegalovirus, que ya ustedes también lo conocen, que también está ahí dando vueltas, porque da vueltas por todos tenemos eso, pero en algún momento va a ser la enfermedad por las condiciones propias de la persona, especialmente una inmunidad baja. El virus herpes tipo 6 y el tipo 7 casi no escuchamos. Pero aquel que va a hacer pediatría posiblemente sí, porque esos son infantes. Uno de ellos por debajo del año y otro por encima del año, por 2 años y medio, 3 años. Que produce fiebre y un rash cutáneo finito. Algunos producen diarrea, otros fiebre, malestar, pero en niños. Es más raro en adultos. Claro que si uno tiene eso de niño, ya pues en la edad adulta creo que ya no hay problema porque ya tenemos anticuerpos contra eso. Y el último, como ven ahí, virus herpes asociado al sarcoma de Kaposi. El virus tipo 8. Vamos a ver. Entró al cuerpo en algunas condiciones, por eso siempre hago previamente esa diligencia, ¿no? En la cual la persona va a tener algunas condiciones como para que se produzca la enfermedad, porque el virus está ahí, dando vueltas. Bueno, ahí está más Kaposi, sarcoma, el tipo 8, ahí está Moritz Kaposi. Ahí está su característica. Bueno, todos los virus tienen esa misma cuestión, doble cadena de DNA. Y esto es lo más interesante también. Esto es para hacer una clasificación clínica. Hay uno que se llama la variante clásica. ¿Por qué clásico? Porque es lo primero que se encontró hace muchos años. Es en personas adultas, de edad de la cuarta edad. Tercera, cuarta edad. Acá decía del este europeo, no, mentira, eso es en todo lado. Así que si al principio fue así, bueno, ahí comenzó, pero ahora está en todo el mundo. Ahí no hay nadie que se escape. La sobrevida
estos pacientes que tienen este Kaposi es años o décadas, o sea, se puede morir por otras cosas, no por este problema. El otro es el endémico. Ustedes saben el término endémico, es en epidemiología. ¿No? Están estudiando, ¿no es cierto? Epidemiología. Niños africanos y adultos. Edad sobrevida es meses o años, o sea, es más serio, más severo. El otro es la inmunosupresión asociada a trasplantes. Cuando hay un paciente que es trasplantado, acá en el Perú tenemos básicamente el trasplante de riñón, que es el más frecuente de todos y es el que más se le tiene que dar inmunosupresores, no tanto el corazón, que también se hace, el hígado también se hace, pero mucho más que esos dos es el que tiene más la medicación inmunosupresora. Tiene igualmente meses o años cuando aparece este Kaposi. Y el último es el epidémico, asociado al virus del VIH. Este sí tiene un problema. La sobrevida es semanas o meses. Este es el más severo. Eso es lo interesante de esto. Entonces, uno puede calificar así. ¿Qué tipo de Kaposi uno tiene? Lo clásico que le dije que es en personas de edad, generalmente aparece en los miembros inferiores, las piernas. El resto en cualquier sitio. Bien, ahí por ejemplo, esto de las lesiones cutáneas. Este es típicamente de un VIH. Así se ve. Múltiples. Toda la piel. Puede que no sea toda la piel, puede que sea unos cuantos, puede que sea tronco en la cara o en la pierna, así, focalizado y unos cuantos. Pero es lo mismo. ¿Qué son? Estas manchas rojas, como si fuera hemorragia. Digo como si fuera, porque lo estamos viendo así rojas, oscuras, eritematosos con un punto negro al medio y elevados. Algunos son más planitos, pero eritematosos, rojos. Y el otro, por ejemplo, aquí en este caso, no es frecuente, pero se encuentra en el esófago. La mayoría de las veces cuando se manifiesta el Kaposi es en la piel, no en la epidermis, no en la dermis o tejidos celulosos cutáneos. Pero cuando son severos, en los órganos hemos visto tanto. Entonces, se ve así, una mancha eritematosa. Por acá, acá. Parecen medios hemorrágicos, aquí parece un poquito elevado, aquí una mancha más dispersa, más irregular. Ahí está. Esa es más o menos la imagen macroscópica. Son pequeños, como ven ahí, eritematosos, con punto negro, pero elevaditos, elevados la mayoría. Aquí no, acá es más eritematoso, no tan elevado, más plano. O
será, pero eso ya es más subjetivo. Esa es la parte macroscópica. ¿Y cómo se ve a la microscopía? Entonces, si ustedes hacen la deducción, es lógico, es lógica nada más. Es un sarcoma, o sea, es una proliferación de células. Aquí, por ejemplo, donde han sacado la muestra del esófago. Vean acá, todo lo que está encima, esto de acá, ¿qué es? Es el epitelio escamoso. Ahora esto es el epitelio escamoso. Y el problema no está ahí, porque aquí se ve la capa basal. La capa basal, la íntegra, no hay problema. Entonces, ¿dónde está? Por debajo del epidermis. Si esto fuera el esófago, diríamos está en la lámina propia. O mejor dicho, sí, es lámina propia. O en la submucosa, que comprometa también la submucosa. Puede ser. Y que ha ido creciendo en forma nodular. Un crecimiento nodular. Todo homogéneo, como ven ahí. Todo homogéneo. Acá, más aumento de lo mismo. Este es el tumor. Y ahí, como ven, tiene algunas características. Van como bandas, como haces o bandas de células, porque todos son células. En esta dirección, en esta dirección también así, en esta forma. Acá. Y este, por ejemplo, parece redondo, pero en realidad es cantidad de células, como si fuera pues una banda de células, pero que lo han cortado de forma transversal. ¿Sí? Algunos son cortados oblicuamente, pero es sólido, como ven, es sólido. No forman glándulas, ni intravénulas, ni nada de esas cosas, es sólido. Más o menos. Acá se va a distinguir algunas cosas más. Ya está claro de que la capa basal y el epitelio escamoso no tienen nada, está todo por abajo. Hacia acá. Y estas son las células. Muchas de estas células son alargadas. Y de ahí el que le pusieron el término de sarcoma, porque sarcomas son células fusiformes, son alargadas. Pero a la vez también, ahí están viendo unos puntos rojos. ¿No? ¿Se ve? Se ve. Puntos rojos. De puntos rojos. Lo interesante de esos puntos rojos es que tienen un halo claro alrededor, la mayoría. Ahí está, más. Mucho. Las células que tienen el núcleo alargado, a estos lo han
estos que tienen un halo alrededor. Estos puntos rojos, ¿qué son? Hematíes. Y estos hematíes, ¿dónde están? Entonces ahí viene la situación de qué cosas son estas células fusiformes, las tumorales, las atípicas, las neoplásicas. Miren ahí. Hay sitios donde todo es prácticamente fusiforme. Casi todo aquí está cortado medio transversal, por eso se ve algunos redondos. Y lo otro, que es lo que quería demostrarles, es que estos hematíes están dentro de un capilar. Y el endotelio son las células tumorales. O sea, el endotelio es un tumor endotelial. Es una neoplasia maligna del endotelio. Lo que pasa es que este herpes se ha metido al núcleo de la célula endotelial y ahí ha hecho los cambios mutacionales, ha hecho que se pierda el ciclo celular, la alteración del ciclo celular del endotelio, y a su vez también esa proliferación de la célula endotelial lo ha deformado, ha hecho más fusiforme y más proliferación. Hay sitios en los cuales ya no hay la formación de los capilares, pero hay otros sitios que todavía estas células endoteliales malignas todavía producen capilares, la luz para que pase la sangre por ahí. Y ese es el sarcoma de Kaposi. ¿Ya? ¿Está claro? Está fácil. Más aumento. Ahí se ve un hematíe, la luz del capilar, y aquí está la célula endotelial, que debe ser uno solo, pero me parece que hubieran estos dos formando este capilar. Igual que acá, esta célula tumoral. ¿Ya? O sea, ese es el sarcoma de Kaposi. Más. Ya está claro, ¿no es cierto? Algunos pueden estar ovalados, porque bueno, no se hicieron muy largo, como este que está acá al costado, este de acá. Aquí, por ejemplo, no se ve al endotelio, a la célula endotelial maligna, pero ahí está el hematíe y ahí está la luz del capilar. Y así. Bueno, a veces estos sarcomas no son fáciles de identificar. Eso es por un lado. Por otro lado, es necesario hacer el diagnóstico 100% preciso. Porque hay medicamentos que sirven para eso. Y además también eso les ayuda a los médicos a decirles al paciente, bueno, qué es lo que tiene y cómo va a solucionar el problema. Así que se puede solucionar. Entonces, para eso, los clínicos piden que se especifique bien qué tipo de sarcoma, porque este es un tipo de sarcoma de los tantos que hay. Y muchos se parecen. Aquí no está difícil porque han visto cantidad de hematíes en los capilares que se han formado. Pero hay casos en los cuales no hay capilares, todo es fusocelular, todo es fusocelular. Y el clínico dice, no, pero ese es un Kaposi.
porque yo no veo capilares que se han formado, ni hematite que hay. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Hacerle esto, que se llama inmunohistoquímica. Ya les habrá explicado. Este inmunohistoquímica es un marcador específico porque se llama marcador HHD8, que se contrasta con la y colorea el núcleo. Todo lo que ven aquí del oscuro, del marrón oscuro, es el núcleo de este tipo. Algunos parecen redondos, pero es por el corte nada más, como antes le dije, casi se ve alargado. Y si se colorea así, es 100% específico, eso es un sarcoma de Kaposi. ¿Listo? Ya, el otro. Se habla de niños. ¿Qué es el cielo de niños? Como su nombre lo dice ahí, es una inflamación de las glándulas salivares. Las glándulas salivares. Y abajo, entre paréntesis, le han puesto síndrome de Sjögren. Bueno, me parece que ese es uno de los más comunes que hay. Hay dos tipos de Sjögren-itis. La de este tipo o la otra que es el problema obstructivo de la glándula salivar. Ahí está, Mira. ¿Qué es el síndrome de Sjögren? Es una enfermedad autoinmune típicamente en mujeres, que las células del sistema inmune lesionan, atacan, destruyen a las glándulas exógenas. ¿Y dónde están esas glándulas? Ahí lo están viendo. Parótida, maxilar, las glándulas salivares en la boca, la glándula lacrimal, que son los sitios predilectos. Cuando uno dice síndrome de Sjögren es porque compromete o está enmarcado dentro de una enfermedad que compromete varios órganos. Y esa es la típica enfermedades autoinmunes. Y dentro de las enfermedades autoinmunes está el Sjögren. Por ejemplo, ustedes ya han escuchado al lupus eritematoso sistémico o a la artritis reumatoide. Ellos pueden tener el Sjögren, pero esas entidades comprometen otros órganos también. Entonces, ahí está enmarcado como síndrome. Pero el término no sería síndrome de Sjögren primario, sino sería enfermedad de Sjögren. ¿Cuándo qué? Cuando solamente ocurre a nivel de las glándulas salivares. Eso es lo que se le llama el síndrome de Zika. Zika es la sequedad y la lesión de la glándula salivar. Un paciente que comienza a tener un problema de que un hincha de la furibundo no va a tener el título y se pone a llorar. Pero ¿qué resulta? Que no tiene lágrimas, está seco. Ese es el problema. O sea, no hay la secreción. Y ahí están todas las
en un síndrome de enfermedad autoinmune también y también de las otras glándulas. Pero acá puesto que hay dolores articulares, claro, eso ya es otra condición del síndrome en autoinmunidad. Bueno, ahí está. Síntomas. Van a leer los síntomas, ustedes lo van a ver con calma. Ven acá, típicamente en la macroscopía, glándula salival, el submaxilar que ha crecido y aquí, el parótido, la parótida, aumenta de tamaño. Duele, molesta, fastidia esos sitios. Y claro que con el tiempo va a disminuir de tamaño, pero ya es una glándula que no va a funcionar. Entonces, aquí están ustedes viendo una microfotografía de una glándula salival. Ahí están los acinis, ¿no? Dentro de estos lobulillos. Y estos son los conductos. ¿No? Son los conductos grandes, porque hay conductos pequeños donde todos van a desaguar ahí. Este está dañado ya. Claro, está en mayor aumento, no se nota mucho, pero ya hay un daño, porque estas glándulas deben estar llenas, totalmente llenas, completas, pero acá hay unos espacios que están quedándose, hay espacios ya, que no debería de ser, todavía es fino, todavía funciona. Porque todas estas cosas son enfermedades que se van a demorar mucho tiempo. Acá hay conductos grandes, conductos pequeños, más pequeños, porque todo esto, este pequeño así va a desaguar acá. Pero que resulta que acá hay espacios muy grandes, que aquí hubo glándulas, pero ya no hay, por ejemplo. Aquí no hay. ¿Qué ha sucedido? Ahí vienen dos cosas interesantes. Miren acá, en este pequeño lóbulo que se ha formado, cantidad de infiltrado de células inflamatorias. Cantidad, estos pequeñitos. ¿Quiénes son? Linfocitos. Linfocitos se han metido ahí. El problema está pues en que aquí, como es un problema de autoinmunidad, ¿qué cosa significa la autoinmunidad? Que el sistema inmunológico, tienen ustedes, son dos células, el T y el B, que es reconocido como que el elemento de la secreción o el elemento celular de esta glándula no es reconocido como propio. Entonces inmediatamente comienza a aparecer las células T, el TH2, para identificar cuál es el que está no reconocido como propio. Y en ese momento, al hacer esa situación, comienza a armar a los macrófagos y a los linfocitos B. Llegan los linfocitos B y son el problema. O sea que aquí hay tanto T como B. Pero comenzó llegando primero el T. Y el B después con la formación de anticuerpos. Entonces, esta cantidad de células, en esta fase de la enfermedad, ya hay mayor cantidad de células B. Y, lógico,
cada vez que va aumentando va a haber no solamente los linfocitos B de memoria y los otros linfocitos que se van a ir transformando en ¿qué? En célula plasmática, porque ellos son los que a la larga van a producir las inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos. ¿Contra quién? Contra los elementos de esta glándula, a nivel principalmente periductal y perivascular. Este es un conducto, okay, otro conducto, y poco a poco van aumentando y aumentando los linfocitos, van destruyendo también a las glándulas. Otro conducto donde está alrededor los linfocitos, y acá se ve más nítido cómo los linfocitos han rodeado este conducto. ¿Para qué? Para destruirlo. Que a la larga ese es el problema. Miren, aquí. Aquí. Estos son conductos más o menos grandes. Acá hay otro pequeño que también está siendo rodeado. Y en realidad todo comienza a partir de los pequeños también. Y el infiltrado del linfocito se va metiendo entre las glándulas. Poco a poco. Entonces el problema es que esto hace que poco a poco vaya desapareciendo los elementos de la glándula, cantidad de linfocitos. Y aquí alrededor ya hay linfocitos que se van metiendo a la pared del conducto. Acá ya se metieron los linfocitos o restos celulares dentro de la luz, acá están metiéndose. Miren cómo destruyen a la glándula, se van metiendo los linfocitos y hacen la destrucción de la glándula, de la célula glandular. Y va desapareciendo. Y más bien va quedando los linfocitos. Esto es en la fase en la cual han visto a la señora esa la paciente con la glándula submaxilar aumentado de tamaño, grande. Otro, igualito, la misma cosa. Hasta el conducto y linfocitos aquí que va destruyendo no solamente a las glándulas, acá hay otro pequeñito, otro conducto pequeño, que va destruyendo a esos conductos. Y miren cómo se ha metido dentro de la pared. Eso es lo que llaman los linfocitos intraepiteliales. Dentro del epitelio de los conductos se ha metido. Ese es un problema. Entonces, en la medida en que van desapareciendo los conductos, van lesionándose las glándulas, va a desaparecer la secreción. Hay dos opciones acá. En las fases finales de esta enfermedad, puede que quede así. Miren. ¿Quién se ha metido de refilón? Como sin querer queriendo, el tejido adiposo, que es la forma como demuestra que esta glándula es atrófica. Prácticamente ya no hay glándulas, uno que otro conducto, y quedan el resto de los linfocitos, porque los linfocitos dicen, bueno, ya acá no hay a quien destruir, me voy. Y la otra opción es que en tanta cantidad, después miren cómo han destruido, cómo están metiéndose, están lesionando a los conductos.
Y esta es una posibilidad de que si permanece esa cantidad de linfocitos nerviosos ahí, puede aparecer una complicación más seria. ¿Cuál es la presencia de un linfoma? Por esa razón. Entonces es importante conocer este tipo de entidad, el famoso síndrome de Sjögren, o cialodenitis crónica autoinmune. Ese es el verdadero nombre, cialodenitis crónica autoinmune. El síndrome de Sjögren es más relacionado con enfermedades autoinmunes sistémicas. Listo, otro. Pénfigo. ¿Qué es? Bueno, es una entidad prácticamente de la piel. Es una enfermedad dermatológica. Se puso así ese nombre para identificar a unas lesiones que aparecen, que son vesículas o alveolos. Creo que ustedes han visto. Alguna vez les ha salido alguna ampolla también. Si acaso hay cerca de 10 tipos de pénfigo. Ahora vamos a ver en términos generales nomás, que no es mucho problema con ustedes. A ver, acá nos han dejado. Esta es la piel normal, así dice. Donde los puntos verdes son los desposomas. Aquí abajo está la membrana basal y aquí los semidesposomas, o sea, lo que sirve para que se pegue las células basales ahí en la membrana basal. ¿Qué pasa cuando hay un pénfigo? Que los desmosomas se pierden. ¿Para qué sirven los desmosomas? Ustedes ya saben eso, les han enseñado, para que estén pegados unas células a otras, ¿no es cierto? Especialmente en el escamoso. Ahí están los desmosomas. Firmemente unidos, pegados. Pero hay enfermedades en las cuales esos desmosomas se van, desaparecen, se pierden, se lesionan. Y en pénfigo, especialmente en esta enfermedad que es pénfigo, que han puesto el pénfigo vulgar, que es una variante, que es lo más común de los pénfigos, es un problema autoinmune también. ¿Qué significa? De que han llegado algunos anticuerpos ahí con el complemento, y ha hecho que se lesione el desmosoma. Y si se sale, si se rompe, si desaparece el desmosoma, la célula hace lo que cualquier cuerpo que tiene contenido líquido va a suceder. Ustedes han metido agua en un globo. Un globo. Claro, esos rasgos deformes, no, sino un globo, simplemente un globo común. Le llenan de agua y lo sueltan, ¿qué se hace? Redondo. Es así. La célula es lo mismo, se hace redondo. Es lo que está sucediendo acá. Las células sueltas se comienzan a hacer redondos y ya no están organizados. Entonces aquí este pénfigo puede estar localizado en la cara, en los labios, o sea, en las mucosas, de acá, aquí. Tal vez son frágiles porque se rompen. Aquí, es típico. Aquí está roto.
abierto, todo está rojo porque bueno, es la parte más inferior de la epidermis, simplemente hay un poco de la capa basal y esta es la ampolla. Entonces, cuando vean pacientes de este tipo, lo primero que tienen que hacer es comenzar a buscar cuál es el agente etiológico. Y si no hay un agente etiológico para echarle la culpa, siempre hay alguien que le eche la culpa, siempre hay alguien. Si no se identifica ese, decir que esto es un problema autoinmune. Y ahí se comienza a buscar. Porque uno de los problemas de esto también son los medicamentos. Por medicamentos. Tienen que tener mucho cuidado con eso. No es cuestión de recetar por recetar. Se produce de estas formas. A veces son pequeñitos, abundantes en todo el cuerpo, medios eritematosos, pero vesiculosos. O sea, una vesícula, una ampollita pequeña, que fácilmente se rompen, son frágiles y quedan ahí con mucho más eritematosos y sangrados. O como ven acá, tremendas. Eso se ve en estado de hipersensibilidad también, no solamente a medicamentos, a algún alimento. Hay niños que sufren esto por chocolate. ¿Usted no les ha pasado también? ¿O sí? No creo. Ahí está. Esto se ha esfacelado, queda rojo. Ya puede sangrar, este está media caña y un poco, este está completo. La vesícula completa. Esos son los términos, macroscópicamente con todas sus variantes. Y esa es la característica. Un péndigo vulgar más o menos se parece a este. Comenzando de abajo hacia arriba. Esta es la dermis, ¿cierto? La dermis, como ven, hay un infiltrado de linfocitos y de inflamatorio, pero no es tanto, no es mucho. Lo otro, las células de la capa basal están ahí. Los hemidesmosomas no se han perdido, están ahí porque está pegado ahí la capa basal, en la membrana basal. Está pegado. O sea, por ellos no es el problema. Pero aquí todo el medio está abierto, se abrió. Porque todo esto es ya la capa espinosa y la parte de arriba es la raquídea. Esta es la ampolla. ¿Y qué hay dentro? Los restos de las células estas, los queratinocitos que se han quedado sueltos. Al momento de desprenderse se caen, perdón, como hemos visto ahí en la foto, en el dibujo. Estos se van cayendo a la vesícula. A esto se les llama, y como ven, se hacen redondos. Cuando están sueltos, se hacen redondos. Simplemente por cuestión física. A eso se les llama células acantolíticas. Claro que aquí de por medio hay también algunos linfocitos metidos, que demuestran que es un problema de repente no es de los linfocitos que han producido los anticuerpos que ahí se han quedado atrapados. Este, por ejemplo, está tanto, está queriéndose abrir, no es mucho, ahí está. Pero la capa basal está completa. Entonces hay varios tipos de pérfidos, unos que como este y el anterior
la capa basal. Pero hay otros que comienzan arriba, hay otros que comienzan en el medio. Cada quien tiene su nombre, por si acaso. Y ahora, que ustedes esperen. El infiltrado de linfocitos aquí en la dermis y nada más. Por ejemplo, este está roto. Se ha roto. Este no está completo. Miren aquí los fragmentos de la epidermis. Está roto. Está suelto ahí. Y aquí se ve cómo la capa basal todavía está en la base, en la membrana basal del megalito. Ah, y a propósito, también compromete los anexos. O sea, la piel, el folículo piloso también se puede comprometer. ¿Ven? Miren, ahí. Miren cómo se activa acá el folículo piloso de la glándula sebácea. También se ha abierto, se ha separado. Y ahí se ha roto un fragmento y queda suelto eso. Queda un infiltrado de la dermis. Pero lo importante es que se mantiene aquí todo el epitelio basal bien adherido. El resto se ha fugado. Van quedándose algunos sueltos, se van desprendiendo algunas células que se ha lesionado su membrana, su desmosoma. Igual como estos, miren. Estos. Hay hematíes también, claro. A veces por el frontis, por el roce, unos capilares acá en algún sitio se ha lesionado y produce sangrado. Eso es un PF, ¿correcto? Otro, igual. Otro, ahí está, eso es lo que les decía, al anexo. Se va metiendo por los costados del anexo del folículo sebáceo, de la glándula sebácea. Por aquí debe estar el pelo que va más atrás, no lo han agarrado. Y acá otro. A veces se ve simplemente una pequeña rajadura, no es mucho. Aquí va comenzando recién. Es el inicio. Aquí también, es el inicio. Esto es para decir también de que hay 2 o 3 enfermedades que no tienen nada que ver con el cambio, pero se parecen histológicamente. Por eso es importante que cuando uno ve una imagen como tiene que haber todo el correlato con la parte macroscópica y lo más importante con la parte clínica. Tiene que haber alguna razón. Hay otras entidades que van bastante parecidos histológicamente, pero no tienen nada que ver con el medio. Ya, el otro, psoriasis. Otra enfermedad común de la piel. ¿Has escuchado de esta enfermedad? Es una enfermedad invalidante. Claro, no es una invalidez severa, no. Es crónico, sí. Incurable, sí. Pero que tiene medicamentos, sí. Pero lo más importante es que ya es un problema del paciente para que se cuide si tiene esa enfermedad. A ver, es una enfermedad inflamatoria crónica, otra vez de origen autoinmune, o sea que nuestro sistema
sistema inmune es un problema serio. Claro que si no tenemos sistema inmune, ya no estaríamos en este planeta. Nadie es perfecto, ¿no? Afecta al 7% de la población mundial, afecta a la piel, principalmente si hay otros órganos. En los codos, rodillas, cuero cabelludo, en cualquier zona, hombres y mujeres por igual. Ahí están todos los sitios donde puede uno identificar. Ahí son los que se identifican. Bueno, aquí se ve, a ver, unas imágenes macroscópicas muy nítidas en la nuca, por el cuero cabelludo. Placas, placas eczematosas, blanquecinas. ¿Por qué son eczemas? O sea, uno se rasca y se desprende. Codos. ¿A mí? Aquí, por ejemplo, ese es el mayor aumento del codo. La característica clínica es que es bien pruriginoso, o sea, pica y se rasca. Y a veces se rascan tanto que comienza a salir sangre. Sale un poquito por aquí, por aquí. Y eso es un signo. Y aquí se ven los diferentes tipos de psoriasis, o sea, hay para todos los gustos. El más común es lo que es la psoriasis vulgar también, semejante a placas eczematosas. O acá, resultante, o sea, puntos crepuscular, o sea, como si fuera un problema infeccioso, musculoso. O aquí, unos pocos nomás ahí metidos más hacia la profundidad. O rojizo, unas áreas rojizas con puntos. Diferente. Eso ya los dermatólogos, por eso los dermatólogos, uno de sus armas principales, y no hay dermatólogo que no tenga en el bolsillo una lupa. Y con eso tienen que mirar la piel para todo tipo de lesiones en la piel. Cuanto mejor su lupa, mejor el tema. Ahora ya debe haber lupas o un software metido para que digan que es. Ven. Aquí se ha rascado. Una placa eczematosa, pruriginosa, descamativa. Se ve así, en parches. O a veces es placas mucho más grandes. Y bueno, desde el punto de vista porque eso tiene que correlacionar. Muchas veces, o sea, en la piel hay cantidades de lesiones que se parecen a esto. Que nada es perfecto, todo lo que están viendo es lo más grosero. Pero a veces hay cosas muy finitas. Claro que en esos, el dermatólogo dice, ¿para qué voy a mandarle una
ver, algunos criterios que son básicos para decir qué es psoriasis. Aquí está casi resumido todo. Hiperkeratosis. Esa cosa blanca que ven ahí en la macroscopía es la queratina. Pero esta queratina tiene todavía núcleos. Eso se llama paraqueratosis. O sea, es una característica de la psoriasis, que tenga hiperkeratosis con paraqueratosis. Entonces, eso se acumula. Es pruriginoso. Después, ustedes se acuerdan que por debajo de la epidermis, de la capa córnea, ¿qué capa más hay? Justo por debajo. ¿Se acuerdan? La capa granulosa. ¿Ya? Capa granulosa. Bueno, acuérdense que hay capa granulosa en la piel, pero en la psoriasis no hay. No hay. No hay. O sea, desaparece la capa granulosa. Después, aquí lo más grosero es papilomatosis. ¿Qué significa? Papilas epidérmicas largas, largas, delgadas. Así, largas. Y las papilas dérmicas también. ¿Cuál es la papila dérmica? Tan larga que miren la distancia entre la superficie y la papila dérmica, casi no hay. La ajustas un poquito. Es lo que sería aquí a este otro. Acá en algunos se ve bastante bien. La hiperplasia de las células de la capa basal en las papilas. Acá hay un infiltrado de microcitos en la dermis, no hay mucho, algunos hay más, otros hay menos. Acá, otra imagen. La capa córnea, la hiperkeratosis, un poco que ha desaparecido, se ha escapado, se ha ido, se ha rascado mucho, seguro. Que hay un poquito pegado. Papilas. Acá sí hay un buen infiltrado de linfocitos en la dermis. Y las papilas dérmicas están bastante largas también, porque están llegando casi acá, hacia la superficie, cerca a la capa córnea. Acá, ahí está más aumento. Paraqueratosis. Paraqueratosis. Lo otro interesante es que hay linfocitos que van metiéndose a la epidermis. Hay varios linfocitos que se meten a la epidermis. A veces hay tantos, no solo linfocitos, sino, por ejemplo, nucleares, que son como abscesos, a ellos se les llama los microabscesos. Linfocitos metidos acá en la epidermis. La paraqueratosis. Aquí la papilomatosis de la dermis está casi llegando a la superficie. Cantidad de linfocitos en la dermis y metido dentro de la epidermis. Inclusive
llegan hasta la capa córnea. Miren los linfocitos acá, en la zona de la paraqueratosis. Acá, cantidades de linfocitos, y aquí inclusive en esta zona. Cuando eso se acumula, esos son los microabscesos. No hay acá. Lo mismo. A ver el infiltrado. Y no solamente hay linfocitos, hay también por ejemplo, es un polimorfo nuclear, es un polimorfo nuclear, también se va metiendo. Aquí arriba. Cantidad de linfocitos en la capa, en la paraqueratosis, en la zona córnea. ¿Ves? Cantidad de linfocitos y aquí como si hubiera formado un absceso. Esos son los famosos microabscesos. Otro. Acá, como se ha metido hasta la zona de la paraqueratosis. Y aquí, esto es lo que les decía. Como si fuera un absceso. Aquí, en la flecha. Polimorfos nucleares también. Listo. Este último, nódulo reumatoide. Este es un nódulo que mejor dicho de entidad que comienza como nódulo, y es de la artritis reumatoide. Es una manifestación química, ¿no? Desde el punto de vista macroscópico o microscópico se identifica porque está posible ser visto en una enfermedad de fondo que es la artritis reumatoide. Para que haya nódulo reumatoide tiene que haber artritis reumatoide. Ahí está, sitios comunes. Este famoso nódulo reumatoide. Este es uno de los más frecuentes. ¿Dónde está? Justo en el codo, un poquito más abajo del codo. Y también puede estar ahí, cerca de los nudillos, de las articulaciones de las manos. También puede aparecer en los ojos, cuerdas vocales, pulmón. Hemos visto el nódulo reumatoide en el pulmón. Su condición clínica es dolor, es un nódulo que duele, es como una bola que aparece ahí. Una vez vino un paciente de chiquitos, un muchacho de 8 años, 5 años, se lo mandaron allá porque no lo mandaron, él vino solo. Lo recibieron porque tenía ese dolor y ahí se veía que estaba rojizo y dolía. ¿Y qué le apareció? Así de la noche a la mañana le apareció poco a poco. Claro, eso no es, era un tamaño de unos 3-4 centímetros. Claro, no apareció pues así de frente, ¿no? Comenzó de a poquito. Medio centímetro, 2, 3, hasta que ya se consolidó así. Y ¿qué hicieron? Pues lo mandaron el cirujano, un residente que quería operar, que era algo sencillo.
y lo sacó. Un montón de diagnósticos diferenciales que pusieron ahí, pero ni imaginaron. Y el patólogo que vio unas características. Esta es la parte central y esta es la parte periférica. Isquiositos. O sea, muy empalizada. Alrededor de esta zona central necrótica. Ese era lo que se veía. Bueno, por ahí está, macroscópicamente. Vean cómo es por debajo del codo. Ahí no está rojo, claro, no está inflamado. Aquí, al lado de la articulación metacarpofalángica o interfalángica. Ahí aparece. Pero aparecen en fases tardías de la enfermedad. No es que aparezcan al inicio. En este paciente que les digo fue el debut. Y nadie sabía por qué, porque no tenía ningún síntoma de otra cosa, más que ese nódulo. Entonces, cuando uno estudia esto, hay que verlo completo. Esta es una de las zonas periféricas del nódulo. Acá está la piel, la dermis, superficial reticular, dermis profunda, y aquí está. Esta es la lesión. Se ve, ¿no es cierto? Se reconoce. Y no solamente está acá, ahí también. Entonces, no es que sea redondo, es como tuviera tentáculos. Estaba viendo la periferia, no cortaba el medio, sino a un costado. La parte central, rosada, amorfo, homogéneo. Y alrededor, células. Según lo que han puesto antes, acá, no sé qué es. Células macrófagos enigmatizadas. Bonito ya. Ahí está, pasadamente. Esta es la zona necrótica. ¿Y de qué está compuesto? Entonces, la artritis reumatoide, ustedes saben de que al inicio del estudio de la enfermedad, que tiene muchos años, del siglo pasado, antes todavía, poco a poco se comenzó a identificar que al principio se le llamaba que era enfermedad de la colágena, ¿cierto? Un grupo de enfermedades de la colágena. Y dentro de ellos estaba la artritis reumatoide. Después se identificó que era una enfermedad autoinmune. Y la relación, digamos, está en que el sistema inmunológico ataca a la colágena y lo identifica como algo que no es propio y va y lo destruye y lesiona la colágena. Entonces lo lesiona así, pedazos, en este punto de vista, como lo estamos viendo en este caso. Porque la artritis reumatoide, ustedes saben, es una enfermedad muy complicada que ataca principalmente las articulaciones. Pero la manifestación dermatológica es así. Compromete la colágena, lo destruye, y alrededor están los macrófagos. No es porque los macrófagos vayan a destruir a la colágena, no, es para que fagociten a los restos. Pero ahí está. Miren ahí, acá, como si fuera dos
Está la zona de la necrosis con restos celulares metidos, igual acá, y rodeado por los macrófagos. Ahí está. La destrucción de la colágena con detritus celular. Todos estos son restos celulares. Hay linfocitos ahí. Claro, son los que tienen que hacerlo. O sea, es una lesión bastante particular. Y los macrófagos afuera. Ahí. Miren, todo lo rosado que ven ahí es la necrosis. Con depósito de complejos inmunes y esas cosas. Y aquí los macrófagos como si estuvieran empalizados. Todo alrededor. Típicamente necrosis con cardiorresis y esas cosas. Otro, claro, depende de las fases en que me encuentre también. En algunos, como hemos visto, casi no hay nada dentro, simplemente la colágena destruida. En otros con resto de células porque es la fase activa. Nosotros todavía. ¿Ya? Y después va a haber un momento en que ya no va a haber ni esto y va a ser todo componente fibroso. Diferentes fases. Para decirles que la medicina no es estática. Las enfermedades no son estáticas. Se van modificando cada minuto. Por eso uno no puede hacer un diagnóstico con una o dos cosas nada más, o si no decir, es esto y se va a quedar. No, tiene que verse la evolución. Por eso las enfermedades tienen sus procesos, desde el inicio hasta el final. Es evolutivo. Al final digo es o se cura o la paciente fallece. Vean, toda esta es la zona de con restos celulares y aquí están las células, los macrófagos alrededor.